Nacida en la Ciudad de México, nuestra invitada de hoy se ha desempeñado como directora, guionista y productora. Estudió la licenciatura en Antropología Social en la Sorbona de París. Posteriormente regresó a México, donde estudió realización cinematográfica en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Su trabajo como directora abarca películas como Los Pasos de Ana, Anoche soñé contigo, El cometa, La línea paterna, Perfume de violetas, La niña en la piedra, El brasier de Emma y Lluvia de luna, por mencionar algunas. Su destacada trayectoria ha sido reconocida con un Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y 5 nominaciones a este reconocimiento. El Premio de la Crítica del Festival Internacional de Cine de Lima, el Premio Martin Luther King y el Premio Coral del Festival Internacional de Cine de La Habana, el Premio Mayagüel y el Premio de la Crítica del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y una nominación al Goya a la mejor película extranjera de habla hispana, entre otros reconocimientos. En TAP Especial de Directores, tenemos el privilegio de presentarles a Maryse Sistach. Maryse Sistach, un placer que estés con nosotros aquí en el Taller de Actores Profesionales, especial a los directores. Muchas gracias por invitarme. Maryse, tu mamá es francesa, tu papá mexicano. ¿Cómo se conocieron ellos y a qué se dedicaban? Se conocieron en la universidad. Mi mamá estudiaba letras españolas y puso un anuncio en la universidad que quería alguien con quien platicar y así se conocieron. ¿De verdad? Sí. ¿A qué se dedicaban ellos? Mi mamá, ama de casa, y mi papá hacía juguetes. ¿Tú naciste aquí en la Ciudad de México? Sí, en la ciudad. ¿En qué zona naciste? Nací por Reforma. Por Reforma. ¿Y ahí creciste también? Ahí crecí, sí. Y ya después nos mudamos cerca del Liceo Francés, que es la escuela a la que asistí. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia, Maryse? ¿Qué es lo primero que llega a tu cabeza cuando rememoras esa etapa de tu vida? Bueno, yo creo que tuve una infancia bastante feliz. Mi mamá se dedicaba por completo a nosotros y era muy divertido ir a ver trabajar a mi papá en medio de los juguetes. Hacía tacitas de té, muñequitas, en fin. El sueño de todo niño, ¿no? Sí. Que su papá fabricara juguetes. Sí. ¿Recuerdas haber visto algunas películas en esa etapa que te hayan marcado en particular? Sí, mi papá era fanático del western. Del western. Entonces, los sábados, cuando había algún western, nos íbamos él y yo mano a mano a ver las películas y le sigo teniendo mucho amor a ese género, me encanta. ¿Te gusta? Me gusta muchísimo. Me gustaría ser uno. ¿De verdad? Oye, Maryse, ¿estudiaste entonces en el liceo? Estudié en el liceo. Terminaste la preparatoria y decides ir a París a estudiar antropología social a Sorbona. Sí, lo que pasa era, bueno, como era la tierra de mi mamá, Ajá. siempre hubo como esa idea que nos fuéramos a estudiar allá. Era como una ilusión de mis papás. Y sí, primero estudié allí, fui a estudiar artes plásticas y me metí como oyente a la carrera de antropología y finalmente pues ya me gustó muchísimo y me quedé en eso y a veces me arrepiento de no haber seguido la carrera de artes plásticas. De artes plásticas. Pero vaya, fue una decisión que tomaste en un momento determinado, sí. ¿no? ¿Qué era lo que te atraía de antropología social? Y sobre todo en esta universidad en particular. Debió haber sido una experiencia... Era increíble porque había maestros que habían hecho su trabajo en el Amazonas y tenían muchísimas cosas que contar. Pues yo creo que era un poco como buscar mi identidad. Claro. O sea, como hija de extranjera y todo eso y yendo a una escuela tan particular, siento que a través de la antropología como que me encontré como ciudadana, ¿no? Entonces fue muy padre y la antropología fue una carrera que me ha servido muchísimo para el cine. Fundamental. Sí. Para el cine. Sí. Y fue fácil el reencontrarte, bueno, el crear este vínculo con tu otro país, podríamos decir así, que es Francia. Pues más bien siento que el vínculo que creé fue con México. Con México. Con México, como conocer México más. Luego me regresé aquí, estudié aquí antropología, las prácticas de campo. Me gustó muchísimo. Pero luego pensé que, bueno, que
me gustaban mucho algunas películas que hacían como antropología fílmica, ¿no? Y por eso también me decidí por el cine. ¿Tienes identificado en qué momento decidiste ingresar al Centro de Capacitación Cinematográfica? Sí, pasaba por allí y dije, ¿qué es eso? Y entonces ya me informé y como había pues algunas películas como de Satyajit Ray, así que me habían llamado tanto la atención, que hablaban como de la gente en su país. Así me imaginé que podía ser el cine que iba a ser, más hacia el documental, ¿no? Pero ya allí pues me empezó a gustar la ficción. La ficción también. Platícanos un poco, para poner en contexto, cuál era el panorama de las mujeres cineastas en ese momento en nuestro país. El momento que estás estudiando en el CCC. Pues realmente no había. Estaba el ejemplo de Matilde Landeta, que era mucho mayor que nosotros, y estaba Marcela Fernández Violante, y pues no había otras compañeras de más edad, eran nada más ellas. Y yo soy de la misma generación creo que de Mariano Varo, y Busi viene después, de otra generación. ¿Qué dijeron en tu casa cuando les comentaste que quieres estudiar cine? Sí, te digo. Dímelo. Mi papá me dijo, si quieres hacer churros, mejor te pongo una churrería. ¿Así te dijo? Sí. No, nadie entendía qué estaba yo haciendo, pero empecé y me encantó y ya. ¿Y qué pasaba con el cine en México? ¿Qué se producía en ese momento? ¿Cuáles eran los referentes en cuanto a las películas que se realizaban? Pues yo creo que los referentes, aunque ya tenían unos cuantos años, eran pues las películas de Fons y de Casals, de Leduc, ¿no? Y bueno, yo tuve la suerte de tener a todos por maestros, ya sea en la escuela, ya sea trabajando de asistente con Casals. Entonces, pues nos rifamos con unos maestros buenísimos a los que les dábamos una lata horrible, pero... ¿Quiénes podrían ser tus maestros más entrañables en ese periodo del CCC, Maris? Creo que Jaime Humberto Hermosillo. ¿Por qué? Para hacer nuestro corto de tesis, a mí me ayudó muchísimo y él tenía... O sea, lo padre es que nuestros maestros estaban al mismo tiempo filmando. Entonces, nos como ponían los pies en la tierra y bueno, Jaime Humberto a mí me enseñó muchísimo. Creo que es el maestro con quien más afinidad tuve. Y también su cine era muy novedoso porque el primer cine que hablaba de los gays. Entonces era como interesante para mí, que estaba muy metido en el feminismo, ver toda esa parte novedosa de hablar de cosas que medio tabús. Hiciste varios cortometrajes cuando estuviste en la escuela, podríamos decir eso. ¿Recuerda cuál fue el primero? El primero, bueno, era un ejercicio que nos ponían a todos los alumnos. Era un ejercicio que se hacía en la escuela de Polonia y entonces tenías que contar la historia de alguien que perdía un pañuelo. Y lo interesante de ese ejercicio es que cada persona lo contaba de distinta manera. La misma anécdota. Ajá. Y cada quien lo interpretaba. Sí, lo interpretaba. Eso fue un ejercicio muy interesante. En la escuela, ¿qué tanto crees que te hayas permitido experimentar formal y narrativamente? Pues mucho. ¿Sí? Sí, mucho. Sí, había mucha oportunidad. Sí. Sí, luego los maestros te deshacían, pero eso era lo de menos. Ya habías experimentado, ya habías contado. Y aprender que puedes contar una historia, que eso es lo más importante para un cineasta, creo yo. Visto a la distancia, Maris, ¿qué crees que te aportó tu formación en el CCC como directora? Pues tuvimos mucha suerte porque pudimos hacer un montón de cortitos y aprendimos a narrar, a editar, a fotografiar. Nos ponían, teníamos que hacer en cada ejercicio de los compañeros un diferente oficio, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante para cuando estás dirigiendo, poder entender lo que cada uno, lo que
cada quien en tu película está haciendo. No sé, el sonidista, sus necesidades, el fotógrafo, la maquillista, todo mundo, ¿no? Entonces yo creo que eso te hace un mejor director. ¿Cuáles crees que podrían ser los directores que han influido en ti como cineasta? Que fueron muy importantes en este proceso formativo. Pues como te comentaba, Satyajit Ray, que es un cineasta hindú, creo que es el que me mostraba que sí se podía unir como la cuestión histórica y documental con la ficción, que es lo que yo tenía ganas como de que poder unir esos dos géneros, ¿no? Y que después hiciste con mucho éxito. Bueno, sí he tratado de hacerlo, sí. ¿Tienes claro el momento en que te empezaste a considerar directora de cine? No, yo creo que se dio naturalmente a medida que íbamos haciendo los ejercicios. En un momento yo quise ser fotógrafa y me desanimaron totalmente dentro del CCC. Y ahora mi última película la fotografió una mujer y estuve muy contenta, María Seco. Fotografió la película y me dio mucho gusto que ya las chavas estén también dentro de ese ramo. ¿Qué consejo le podrías dar, Maris, a cualquier jovencito o jovencita que nos esté viendo en este momento por televisión y que tenga el interés y el ánimo de convertirse en un cineasta? Que vea mucho cine, que sea muy testarudo. Creo que esas serían las dos cosas. Y también que vaya a museos, que lea. O sea, siento que sin una cultura general también es muy difícil hacer el cine. Entonces, pues eso sobre todo, que vea mucho cine. Y no solamente de no sé, de Spielberg para acá, sino más allá de eso, ¿no? Muy bien. Amigos, esto es el TAP, Taller de Actores Profesionales. Nuestra invitada es Maris Sistaj. Y regresamos después de esta breve pausa. Amigos, estamos de regreso aquí en el Taller de Actores Profesionales. Nuestra invitada es Maris Sistaj. Vamos a platicar un rato de tus trabajos, querida Maris. En 1988 diriges Los Pasos de Ana. Podríamos decir que esta es tu primera colaboración con José Will como co-guionista, quien también resulta ser tu pareja. ¿Cómo fue la transición de los trabajos escolares, de los cuales nos estabas platicando en el primer bloque, a ya un largometraje de estas características? ¿Fue fácil? Fue muy difícil. Porque la escuela te provee de la cámara, el material y todo eso. Y cuando te lanzas a hacer tu primer, bueno, por lo menos lo que me pasó a mí, cuando te lanzas a hacer tu primer corto, pues tu primer largo es ahora sí que pedir favores, ¿no? Y pues eso hasta la fecha, ¿eh? Sí. Eso sí no ha cambiado. ¿No? Entonces, pues trabajamos con material, hasta material vencido. Trabajamos en 16 milímetros, pero fue una gran experiencia, muy divertido. Trabajaban allí mis hijos también. Y todo lo íbamos a... Casi digo que son películas de torta y chaparrita, porque es lo que le das de comer a la gente. Tampoco eso ha cambiado, ¿eh? Sigue siendo el mismo menú en los cortes a comer. La torta y la chaparrita. Oye, Maris, nos queda claro que te es cómodo trabajar con Pepe, ¿no? Que esta colaboración, que pues también es una colaboración muy importante, ¿no? Para el cine mexicano contemporáneo. ¿Cómo describirías el trabajar con Pepe? Pues yo diría que hay una complicidad, porque hacer cine en México es muy difícil y siendo dos es más fácil. Entonces, pues desde allí. Y bueno, Pepe sobre todo ha trabajado como guionista en mis películas, que para mí sigue siendo el trabajo más difícil, porque es
muy difícil para... Ay, sí. Claro, sí, es muy difícil para mí escribir, porque primero traduzco a imágenes y luego las imágenes las traduzco a letras y eso es complicadísimo. Y bueno, tengo un guionista en casa, ¿qué más se puede pedir? Y bueno, Pepe me conoce muy bien y cuando hace guiones para mí, pues como que siento que le sale su alma femenina, que yo creo que todos los artistas tenemos alma femenina y masculina, y le sale su alma femenina y hace unos guiones que me quedan muy bien. Te voy a contar algo. Fíjate que cuando recién llegamos a la Ciudad de México, no se me va a olvidar una experiencia muy particular que fue ver Anoche Soñé Contigo en el Cine Latino, ¿no? Cuando eran estas funciones de gala en ese cine tan grande. Y fue una impresión, ¿no?, muy particular. ¿Qué te motivó a llevar esta historia, que está basada en un cuento de Alfonso Reyes, a la pantalla grande? Yo sentía que dentro del cine había una moral sexual muy hipócrita, también en la realidad, ¿no?, en la sociedad. Entonces era como ver la sexualidad de una manera más desenfadada y natural. Eso me interesaba platicar sobre eso. Y es lo que traté de hacer. Hay un interés también, revisando tu filmografía, de retratar el mundo de los adolescentes, visto a través de los adolescentes mismos. Podríamos decir que esta película fue como el inicio de lo que después realizarías. Sí. ¿Por qué te parece la etapa de la adolescencia tan interesante de explorar? Porque es la etapa en que uno toma decisiones que te van a marcar toda tu vida y que realmente no tienes elementos para tomarlas. O sea, te pueden pasar cosas tremendas, trascendentales, y en realidad tu experiencia es casi nula, ¿no? No tienes las herramientas. No tienes las herramientas. Entonces me parece un momento que es siempre muy interesante de retratar. Yo no sé si estés consciente de esto, pero creo que uno de los aciertos a recalcar de esta cinta es su elenco, ¿no? Tienes un elenco de... Sí, Leticia Perdigón. ¿Qué tal Leticia Perdigón? ¿Cómo casteaste a Leticia en este personaje? Yo quería una mujer que fuera guapa y que también actuara con mucha naturalidad, y como que Leticia cumplía las dos cosas, ¿no? Era una belleza y al mismo tiempo era súper simpática y natural ante la cámara, que no todo mundo. Entonces, por allí fue, y el productor, que fue Barbachano, pues le encantó la idea de tener a Leticia, que era una actriz muy popular en aquel momento, ¿no? Y también podríamos decir que este es el debut de Martín Altomaro, sí, es su debut. Quien después vino a dar mucha lata por estos lados. Sí, un maravilloso debut de Martín, que lo hizo maravilloso. Bueno, a mí me gusta mucho Martín en la película. ¿Tuvieron algún tipo de censura en esta película, Maris? La persona que hacía el casting, o que iba a hacer el casting, leyó el guión y dijo que de ninguna manera iba a poder hacer ese casting, porque qué manera de ver la sexualidad. Y luego fue difícil encontrar actores que se desnudan, es muy difícil, ¿no? Sigue siendo difícil, ¿verdad? Sigue siendo difícil. Pero supongo que en ese momento todavía más. Sí. Pues la moral sexual permea todo, ¿no? También permea como las películas. ¿Tú crees que hemos evolucionado en ese tema ahora en el cine mexicano? Yo creo que sí hay algo de evolución. De evolución, sí creo. Haces otra película en conjunto con Pepe también, muy interesante, titulada El Cometa. El Cometa, pongo que planteaba un reto evidente de principio, que era la recreación de una época. Y esto lo tienes que hacer con pocos recursos. Con muy pocos recursos, la verdad. ¿Por qué contar la anécdota del Cometa? ¿Qué te atraía en particular esta historia? Bueno, eran como los 100 años del cine, y me atraía mucho que nadie sabe que la primera revolución que fue filmada fue la Revolución Mexicana, y yo sentía que era algo que tenía que decir y que los niños tenían que saber. Entonces es una película también muy pensada para adolescentes. Sentí que era una clase de historia, pero también una situación épica que le venía muy bien al cine. En algún momento escuché a
a Pepe Will contar que Carmen Maura fue una gran colaboradora. Ahora, sí. Es increíble, pero los actores más grandes son los más generosos. Generalmente ayudan a los otros actores y te ayudan a ti en tu trabajo, ¿no? Carmen estuvo muy al pendiente de la niña, le enseñó a bailar, porque teníamos clases de coreografía, pero claro que ella se sabía mejor que nadie. También con Arcelia fue muy generosa. Una gran colaboradora. ¿A quiénes tenías como descubrimientos que ahora ellas son importantes figuras del cine nacional? Ana Claudia Talancón fue su debut, ¿no? Que fue increíble porque llegó a hacer un cast vestida del siglo XVIII porque le dijeron que era una película histórica y ella era una niña inocente y entonces decidió disfrazarse y fue tan mona cuando llegó que les ganó. Nos ganó a todos, fue increíble. Y luego Diego Luna, creo que fue su segunda película. Retes está como director. Y Arcelia Ramírez está increíble como una bailarina. Que es una actriz, una intérprete recurrente en tus películas. Sí. En el 2000, Maris, diriges una película titulada Perfume de Violetas, Nadie te escucha, que tuvimos la oportunidad de ver en el Festival de Guadalajara, si no me equivoco, cuando estuve en competencia ahí. Tengo entendido que esta premisa surge a partir de la historia en La Nota Roja, ¿es cierto? Sí. Platícanos un poco de eso, Maris. Bueno, yo muchos años antes de hacer la película, leí esta Nota Roja que me llamó mucho la atención porque era un crimen entre dos niñas en la que estaba involucrado un perfume. Y me pareció una cosa totalmente femenina. Entonces la guardé en un cajón y un día la saqué y de esa Nota Roja que tendría que 2 parrafitos hicimos el guión y luego este guión lo trabajé en un taller con niños de un barrio que se llama el barrio de Ajusco y allí como que se reinterpretó el guión y de ahí saqué a buena cantidad de los actores que trabajan. Es lo que te quiero preguntar. En esa película cuentas con la participación de algunas niñas que nunca habían actuado antes ante una cámara. ¿Tú encuentras esto como un instrumento a favor en tus historias a contar? Sí, me gusta mucho porque siento que los actores naturales a veces son mucho más verídicos. Sobre todo cuando los escoges en función del papel. O sea, no es que agarres un actor para que interprete un papel, sino que agarras casi al personaje para que interprete al personaje, ¿no? No sé si me doy a entender. Sí. Ajá. Encontraste aquí a Jimena Ayala y a la otra niña se llama... Nancy Gutiérrez. ¿Cómo las hallaste a estas actrices? Bueno, pusimos anuncios en el barrio de que queríamos hacer un taller de actuación durante las vacaciones y allí se inscribieron una serie de muchachos y allí hacíamos improvisaciones sobre diferentes temas que tenían que ver con la violencia en la escuela, la violencia en la familia. Entonces cada uno de estos niños contaba una anécdota y se escogía una anécdota de todas para reinterpretarla con ellos. Y de ahí salieron muchas cosas y pues también una manera de entender el problema del que queríamos hablar. ¿Cómo encontrar el tono preciso, Maris, para no caer en el amarillismo? Bueno, yo creo que desde el guión tiene que haber una propuesta que no se vaya por los lugares comunes. También en la realización, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo de un crítico que dijo que no le había gustado la película porque no se veía la violación. Entonces yo creo que... es la escena más poderosa desde mi punto de vista. Pero yo siento que para narrar una violación no necesitas ver la violación, sino cómo le sucede a la niña y qué le pasa después, ¿no? ¿Cómo trabajaste con Arcelia Ramírez en la construcción de su complejo personaje? Bueno, Arcelia me ayudó a hacer este taller de actorcitos
y se vio involucrada desde el principio en la película. Y bueno, yo creo que es muy interesante ese personaje porque te habla de la ambivalencia que puede haber una madre y en sus contradicciones, ¿no? Porque es la madre que es más protectora la que encamina la desgracia más absoluta, ¿no? Entonces, bueno, Arcelia me parece, la considero una gran actriz y yo creo que le dio mucha fuerza al personaje. ¿En algún momento imaginaste, cuando la estabas editando, cuando estabas terminando esta película, que esta cinta en particular iba a conectar de esta forma con el público? Yo creo que hay películas que más allá de los autores, encuentran una fibra sensible en la sociedad, ¿no? Y yo creo que pues la violación era un tema tabú que en ese momento que la película fue como un resorte para que se empezara a hablar de este fenómeno terrible en la sociedad mexicana. Y también fue una cinta que viajó mucho al extranjero. Sí. Llamaba mucho la atención. Fuera de México también. Sí, es que yo creo que es un problema que se comparte en muchas partes del mundo, ¿no? Pero sí funcionó en muchos lados la película. Amigos, esto es el TAP, Taller de Actores Profesionales. Nuestra invitada es Maris Sistag y regresamos después de esta breve pausa. Estamos de regreso en TAP, Taller de Actores Profesionales. Nuestra invitada es Maris Sistag. Maris, ¿cómo descubriste tu afinidad creativa con José Will? Y bueno, la verdad sí nos da mucha curiosidad cuál es el sistema que utilizan para trabajar las historias que les gustan. Bueno, pues éramos compañeros de salón en el CCC y empezamos a hacer películas, bueno, los cortos del CCC juntos. Y bueno, allí se dio una historia de amor. Y a partir de allí, pues le pedí a Pepe que hiciera los guiones. Entonces, pues, generalmente yo hago como el argumento, ya se lo doy a él, escribe el guión, luego yo lo leo, nos peleamos y luego él reescribe otra versión y así se ha dado. Los repartos, los elencos es un renglón muy importante en tus películas. Sí. Es vital para ti el actor que contratas. Vital. Yo creo que el peor error es un actor que no está para el papel. ¿Qué haces como directora cuando estás en medio de una producción y te das cuenta que el actor no era el correcto para esa persona? Nunca me ha pasado esa pesadilla. No quiero ni pensarlo. En realidad le doy mucha lata a los actores, ensayo con ellos antes. Estoy bien segura ya cuando llego al rodaje. O sea, cuando armas tu elenco estás completamente segura que son los actores. Sí. ¿Qué buscas de tus actores, Maris? Pues yo creo que una naturalidad. Y hay actores que tienen lo que se dice en francés du chien, que es como un apego con la cámara. O sea, pueden ser poquita cosa en realidad, pero si les pones una cámara enfrente, la cámara los quiere, ¿no? Entonces, eso es lo que busco, estas dos cosas. Yo creo que todo consiste en la mirada. Hay actores que miran de una manera que eso atrae en el cine la atención. ¿Qué tan importante como directora es para ti la vida, la experiencia de vida de un actor? Yo creo que el actor tiene que usar esas experiencias de vida para poder llevar a cabo un personaje con todos sus matices, ¿no? Yo creo que es más bien la herramienta que tiene el actor. El director, yo creo que no tiene derecho a hurgar en la vida del actor para sacar los papeles. Yo creo que eso es una cuestión muy personal. ¿Y de qué manera diriges a un actor entonces, Marisa?
¿Cómo son tus indicaciones? ¿De qué tipo de indicaciones das? Un poco cuando llego al set como que ya está todo listo. O sea, trabajo muchísimo los personajes, pongo de mis vivencias vitales y generalmente los actores también de las suyas. Lo que tengo mucho cuidado es que estén en el tono adecuado para ese momento del guión. Trabajo mucho como en qué momento del personaje, de su tensión está en esa escena precisa, ¿no? Eso es lo que trato de situarlos muy bien en el momento del rodaje, en qué momento de su arco dramático están y confiar en ellos. Es lo que te quiero preguntar. ¿Qué tipo de compromiso esperas por parte de tus actores como directora? Pues desde que te den tu tiempo, que generalmente te den su tiempo, que generalmente ni siquiera se paga en los ensayos, ¿no? Y luego unos están muy ocupados, ¿no? Que eso también es un problema, porque no cuentas con el tiempo. No me gusta tener actores que estén muy ocupados en otras cosas. Necesito actores que estén totalmente metidos. Concentrados en su personaje. ¿Qué tanto margen das a los actores para que improvisen durante el rodaje? Mucho. ¿De verdad? Sí, mucho. Y ellos mismos me van llevando. Es como una relación dialéctica, ¿no? Ellos te ofrecen, entonces a ti se te ocurre algo y ellos entonces ofrecen otra cosa y así van creciendo los personajes hasta llegar a ser personajes que tengan muchas facetas. Yo creo que eso es lo importante. ¿Te recuerdas algún caso en particular de algún actor que convirtió su personaje en algo mucho más de como lo tenías planeado? Me acuerdo mucho de una escena de Arcelia en la que Arcelia le dice a su hija que la otra chica es una puta, que era la escena más importante de toda la película porque es la que va a llevar al drama, a la tragedia, ¿no? Y entonces yo siempre veía que Arcelia, o sea, lo que hago mucho es observar a los actores lo que hacen, ¿no? Y Arcelia cuando se arreglaba sacaba una cucharita que muchas mujeres hacen, se enchinan las pestañas con la cucharita y a mí siempre se me ha hecho una cosa rarísima. Es que es muy raro. Es rarísimo, ¿no? Porque además se meten algo puntiagudo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Y a mitad de una conversación. Y a mitad de una conversación. Entonces, ¿sabes qué? Saca tu cucharita. Y a partir de eso empezamos a hacer como la puesta en escena de la escena, ¿no? Y entonces, pues yo creo que daba un choque muy grande entre lo que estaba diciendo la actriz y lo que estaba haciendo, ¿no? Que es una cosa entre cotidiana y muy agresiva, la cucharita esa famosa. Entonces me acuerdo que acabé muy satisfecha de esa escena, ¿no? ¿Cómo trabajas con aquellos actores a los que se considera no actores? Y esto entre comillas. Hacer muchas improvisaciones antes del rodaje. Y entonces voy sacando lo que te pueden ofrecer y se los voy recordando en el momento que están en el rodaje. También para mí es muy importante la expresión corporal. No sé, por ejemplo, en La niña en la piedra, las actrices tenían que ser unas niñas de pueblo, ¿no? Entonces me las llevé a Cuautla a que escogieran la ropa en los mercados donde las niñas estas compran su ropa y les pedí que imitaran el caminar de las chicas que iban pasando. Entonces, pues nos divertimos un buen. También creo que el vestuario es muy importante, que generalmente el vestuario lo hago que se compre en los lugares en que los personajes comprarían el vestuario. Exactamente. Por ejemplo, María Rojo, muy generosa en Perfume de Violetas, admitió que le compráramos su ropa en esos atados de ropa de tercera que hay en ciertos mercados y allí fuimos sacando la ropa. ¿Cómo una prenda puede cambiar la situación, verdad? Muchísimo. Y también ir a comprar con los personajes. Ir a comprar con los personajes. Ajá. Sí, porque ellos se van como llenando de ese personaje también en cómo vas vestido y la comodidad que te da la ropa, ¿no?
¿Cómo concibes la estética de tus películas, Maris? ¿De qué partes para concebir la estética? Empiezo una película soñando algo y esa es como una parte que recupero, ¿no? Pero hago mucho trabajo, desde ver pinturas, o sea, busco un contexto para trabajar con el fotógrafo y con la gente de arte, ¿no? Y sí soy muy exigente en cuanto a que hagan ese trabajo conmigo. O sea, soy muy exigente como directora en el sentido del tiempo que le pido a mis colaboradores. ¿Cómo involucras a tu director de cinematografía en tu búsqueda estética? Mira, pues por ejemplo, con Lluvia de Luna, María y yo vimos muchísimas imágenes, les pedí que vieran ciertas películas y luego en los ensayos le pedí que estuviera allí y con una camarita de video chica ya hicimos las improvisaciones sobre las escenas tal y como se iban a mover, aunque después fue en la playa. Pero ya cuando llegamos a la playa, pues nos echábamos hasta 7 páginas de guión en un día porque ya estaba todo listo, ¿no? Y es lo que me gusta porque generalmente trabajo con muy poco dinero y eso lo único que me lo compensa es el trabajo de mesa, ¿no? Exacto. De estar listísima. La seguridad. Ajá. Ya los actores saben, la directora de fotografía sabe, en fin, todo. Es obvio que sueles previsualizar tu puesta en cámara antes de comenzar el rodaje. Sí, en casi todo, sí. A veces no se puede porque la locación que pensabas no se te da, ¿no? Pero sí, generalmente sí lo pienso mucho antes todo. ¿Qué tan importantes son las locaciones y los espacios en tus películas? Importantísimas, Vital. las locaciones son importantísimas. Y no solamente como una cosa estética, sino también por lo que te pueden dar. Por ejemplo, en Perfume de Violetas, la casa de la niña pobre tiene que bajar unas escaleras para llegar al cuarto donde viven. En cambio, la niña sobreprotegida pues está como en un nido. Entonces busqué una locación en la que tuviera que subir mucho para llegar. Y yo creo que esas cosas, aunque el espectador no las conozca, las siente. Exacto. ¿No? Todo siento que tiene que tener un peso que va más allá de lo bonito, ¿no? O sea, tienen que tener una razón de ser. Exacto. Durante el rodaje tienes que darle indicaciones a todos los departamentos creativos y solucionar sus dudas. ¿Siempre tienes las respuestas? No, yo creo que no. No, por supuesto que no. Uh-huh. Yo creo que es una cosa como más de ¿y tú qué crees? Y entonces ahí se van formando las ideas y los conceptos, ¿no? Pero a veces sí, como director es muy agobiante que te hagan preguntas que se pudieron haber respondido sin ti, ¿no? ¿Te importa o te afecta la opinión de la crítica especializada de tus trabajos? Pues yo creo que en general le hace falta a los críticos haber pasado por un rodaje. Siento que a veces en una sentada destruyen una película sin tomar en cuenta todo el amor que se requiere y el trabajo, ¿no? Sí, yo prefiero ni leerlos. Yo la verdad no los leo. Porque no sé por qué, pero la palabra escrita siempre como que se queda, ¿no? Entonces, yo quisiera que fueran, ¿cómo te diré? Como más propositivos. Pero bueno, eso ahora sí que cada quien como le va en la feria, ¿no? Muy bien. Amigos, esto es el taller de actores profesionales. Nuestra invitada es Maris Sistag y regresamos después de esta breve pausa. Y amigos, esto es el taller de actores profesionales TAP. Nuestra invitada es Maris Sistag. Maris, ¿por qué seguimos contando historias? ¿Por qué continuamos contando historias? Pues yo creo que todo el mundo necesita historias.
Y ahora sí que es la primera necesidad de la humanidad, ha sido crear historias, y eso es lo que hacemos los directores de cine. ¿Qué proveen las historias? ¿Esperanza al público, a la audiencia? Saber qué pasó después. Saber qué pasó después. ¿Estás de acuerdo conmigo que los procesos de realizar una película conlleva años, mucho tiempo dedicado de tu vida? ¿Qué es lo que hace que valga la pena la experiencia después de todo esto? Híjole, pues eso, contar una historia. Y bueno, es muy divertido hacer cine. Entonces, yo creo que una vez que lo pruebas, quieres repetir. ¿Te sigue divirtiendo hacer cine? Muchísimo, sí. Creo que es lo que más me gusta es eso, que te diviertes mucho, que siempre es nuevo, que conoces a gente nueva, que haces como nuevas familias. Todo eso es muy divertido. ¿Qué es lo que te inspira a seguir trabajando como directora? ¿Dónde encuentras las nuevas historias, los temas? Yo creo que un director trae las historias desde siempre, ¿no? En realidad, si ves las biografías las filmografías de los directores, como que generalmente casi cuentan la misma historia, de diferentes maneras. Revisando tu filmografía, podemos encontrar continuidad en una carrera donde la profesión es muy difícil. ¿Cómo lograste conseguir esto? Pues por tosuda, por necia. Yo creo que sin eso no lo logras. Porque es una profesión que es muy divertida y a veces también es ingrata y difícil, ¿no? También difícil económicamente. Me imagino que en Estados Unidos los directores ganan muchísimo dinero, pero aquí no. Generalmente ganas menos que todos los colaboradores y te pones a pensar en cuántos años o meses le dedicaste a un proyecto. Entonces yo creo que también si eres muy ambicioso económicamente, a lo mejor no te gusta tanto ser director de cine. No estás en la profesión adecuada. Pues tal vez a lo mejor como fotógrafo o algo así, pero sí, ¿no? ¿Hay algún título en particular que te provoque recordar el rodaje por lo entrañable? Pues Perfume de Violetas creo que es la que me resulta más entrañable, pero tal vez la más armónica en cuanto al trabajo de grupo fue Lluvia de Luna. ¿Qué te provoca ver tus películas a destiempo? Es difícil volver a ver las películas porque te centras en los errores, en lo que debiste de haber hecho y en lo que se te pasó. Por ejemplo, en Perfume de Violetas hice una toma especialmente para que la mamá llegara con la llave en la mano. Y a la hora de la toma no hay llave. Se me olvidó decirle lo de la llave. Entonces hay cosas increíbles que te pasan. ¿No? Que tú nada más te das cuenta. Sí, claro, yo nada más me doy cuenta, pero sí dices, ay, ¿cómo no lo pensé? O ¿cómo me equivoqué? O ¿cómo se me olvidó? Sí, te pasa mucho. ¿Cómo has logrado conciliar tu trabajo como directora con tu vida personal? Pues yo creo que me hice adulta tratando de hacer cine, entonces ha sido como parte de mi vida personal el hacer cine. Entonces no es que haya tenido que juntar las dos cosas, sino que... ¿Tus hijos qué piensan que seas directora de cine? Pues yo creo que les gusta, sí. Aunque mi hijo dijo, no, yo en el cine nunca. ¿A qué se dedica? Es biólogo marino. O sea, nada que ver con ustedes. Nada que ver, no. Dijo, no, yo esa cosa de que a veces no hay para la renta o las colegiaturas, eso no me gusta. Oye, Maris, fíjate que muchos directores suelen calcular en términos de recorrido por festivales el éxito de una película. Otros lo miden pues, con los ingresos en taquilla. ¿Para ti qué es una película exitosa? Yo creo que, por un lado, la taquilla y las ventas piratas.
porque también claro, hay que considerar hay eso que también. considerar que un montón de gente ve. Entonces, para mí es muy importante que a la gente le guste la película o le llame la atención. Entonces, pues eso lo veo más en taquilla. Los festivales, pues es muy bonito, pero pues es una cosa muy elitista, ¿no? Yo creo que... Y efímera también. Y efímera, sí. También y vanidosa. Dice Busi Cortés que los aplausos no son ciertos, ¿no? Ni el reconocimiento de una función de una película en un festival. Si el espectador se ríe donde se tiene que reír y llora donde se tiene que llorar, ese ya es el super éxito de una película. Y sí, a mí lo que más me gusta es que se vea en el país y que... Cosa cada vez más difícil, ¿no? Porque cada vez tenemos menos accesos a las salas, entonces eso es triste. ¿Tú crees que está reñido el cine de autor con el éxito de una película en taquilla? Yo creo que no, a menos que se considere el cine de autor un cine muy intelectual, pero para mí el cine de autor tiene más que ver con las entrañas que con las ideas, ¿no? Entonces yo siento que no está reñido. Muchas actrices en este espacio, Maris, algunas han trabajado contigo, han comentado que hay más actrices que actores en cuestión de cantidad, cosa que no sucede en la dirección, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que ha habido una evolución desde que tú empezaste a estudiar en el CCC hasta hoy en día en cuanto al crecimiento del número de directoras. Sí, yo creo que tiene que ver con que haya escuelas de cine. Sí. Porque al entrar en una escuela de cine tú tienes la oportunidad de hacer trabajos y de mostrarlos y de demostrar que puedes ser una profesional. Entonces en ese sentido ya no es nada más que si crean o no crean que una mujer lo puede hacer, sino lo concreto que enseñas un trabajo y lo que eres capaz de hacer. Entonces yo creo que la gran entrada de las mujeres al cine ha sido a través de las escuelas. Desde tus inicios en el cine, ¿qué tanto se ha avanzado en términos de igualdad de oportunidades para las mujeres cineastas en México? Como que tienes que volver a demostrar más cosas que los hombres para poder hacer películas. ¿Sigue viendo...? Sí, yo creo que en todas las ramas del trabajo, ¿no? Pero también creo que está muy difícil para los hombres, entonces es como que tener la suerte de que tu proyecto le guste a los que van a decir si se te da o no el dinero para hacerlo. Y ahí hay un factor personal muy grande, ¿no? De con qué gente llegas y si se identifican con tu proyecto. Que todo tiene que ser otra vez como si nada hubiese pasado, ¿no? Como si no hubiera una filmografía, ¿no? Que respaldara tu nombre. Ay, sí, eso es terrible. Tienes que preparar una carpeta como si fuera una ópera prima, ¿no? Sí, hay que hacer, cada vez es más burocrático, más difícil. Pero bueno, pues sí hay poco dinero y hay que repartirlo, ¿no? Maris, durante mucho tiempo el cine y la televisión han contribuido para reproducir estereotipos sobre la mujer. ¿Cómo se puede lograr que el cine mexicano aporte una visión más amplia del universo femenino y su imaginario? Pues ahora sí que es lo que he tratado de hacer toda mi carrera. Y yo creo que cada director pone su granito de arena, ya sea para adelante o para atrás. Muy bien. Te queremos agradecer tu presencia aquí en el Taller de Actores Profesionales. Gracias. A ti y a Pepe también, y por tantos años de entregarnos películas tan conmovedoras, y esperamos que lo sigan haciendo por mucho, mucho, mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y un placer haberte tenido aquí, Maris Istag. Muchas gracias.